Bueno, Juan, gracias por venir. Un placer, encantado. A pesar de, ahora ya no está lloviendo, pero yo esperaba, espero que con la lluvia llegue a esta zona. Así que bueno, gracias a Juan por venir, de verdad. Gracias a todos por estar, gracias a alguna chica también que hay por aquí. La verdad que es un placer tener a Juan aquí. Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar con él, un grupo de colegas periodistas, y le dije, Juan, tienes que venir al Colegio Mayor y a las residencias San Alberto Magno, León XIII y Pío XI, porque, a ver, la gente joven está muy preocupada por la política, pero está también distanciada. Y queremos que nos expliques un poco qué pasa. ¿Cómo respondes tú a las preguntas que ellos se hacen? ¿Por qué la política parece que no les llega? ¿Y cómo perciben lo que está pasando? Que Juan Lobato es protagonista estos días en algunas cosas. Entonces, bueno, tenemos aquí la oportunidad de estar con él de primera mano. Tenemos también la oportunidad de que seáis vosotros los protagonistas, quienes le preguntéis todas las dudas que tengáis. Gracias, Álvaro, gracias, Pepe, gracias, Jaime, por estar hoy aquí. Os voy a hacer simplemente una pequeña presentación, aunque creo que no hace falta. Juan Lobato lleva en la política, interesado en la política desde los 15 años. Fundó, corrígeme si me equivoco, fundó las Juventudes Socialistas de Soto del Real. Estuvo primero trabajando, fue alcalde de Soto del Real, después fue secretario general del Partido Socialista en Madrid, fue candidato a la Comunidad de Madrid, competía, digamos, con Ayuso, ¿no? Dimitió en el año 2024 por cuestiones que muchos de vosotros sabéis, pero además de todo eso, él ha sido una persona que se preparó unas oposiciones para técnico de Hacienda, las aprobó, estuvo trabajando durante un tiempo, además de estudiando, con lo cual conoce el mundo, entró en política, como él mismo ha contado muchas veces, para servir. Y bueno, pues dimitió en un momento dado porque que pensaba que la política no era el único sitio para estar. Se puede volver a trabajar en la profesión en la que uno empezó, a la que se quería dedicar, sin necesidad de vivir en la política, pero yo creo que es mejor que él os lo cuente. Él es ahora mismo senador, sigue en el Senado, os explicará un poco por qué. Sigue siendo técnico de Hacienda, aunque ahora de momento no ejerza. Servicios especiales. Sí, pero bueno, os dejo con él para que le preguntéis, para que vosotros le preguntéis muchas cosas y para que, si tenéis dudas sobre la política, sobre el servicio público, se las preguntéis. Gracias, Juan. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Muy bien. Venga. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y si te parece, podemos comenzar el coloquio un poco a raíz de lo que comentaba Sandra en la introducción. Si me permites, con una pequeña reflexión para contextualizar esta pregunta. Y es que efectivamente me parece que cada vez es un sentimiento más generalizado entre los ciudadanos que estamos desilusionados o de alguna manera desapegados a la política en general y a la clase política en particular. Y que muchas veces parece que los políticos viven una especie de burbuja autorreferencial, ¿no? En la que pues, vemos debates incendiarios, vemos malas formas en el discurso político y que muchas veces no se acaba de dar respuesta a los problemas reales que percibimos los ciudadanos, pues en materia de vivienda, en materia de invierno demográfico y sostenibilidad de las pensiones, catástrofes naturales a las que, ¿no? Como la Dana que hace poco conmemorábamos, que parece que no se acaba de dar respuesta por parte de los políticos, de todo signo y de todos los niveles. Entonces, quería preguntarte si coincides con este diagnóstico, si percibes esa distancia entre los intereses de representados y representantes
y cómo solucionarla. Muy bien, muchas gracias. Pues da para una conferencia larga que no es mi objetivo, ¿no? Yo lo primero es agradeceros enormemente que estéis aquí, aunque hace una tarde estupenda para salir a correr o hacer otras cosas, pues estáis aquí en esta conversación que a mí me interesa mucho y le agradezco muchísimo a Sandra, que ya no la veo. No sé si ha desaparecido. Bueno, pues le agradezco mucho a Sandra, que está allí detrás, la invitación. A mí me encantan estos formatos de conversación, pregunta-respuesta y desde luego, sobre todo lo que vengo es a aprender, no a dar una conferencia doctrinal, sino a ver un poco cuál es la dinámica y a ver las preguntas que tenéis, pues palpar un poco realidad social. Así que mil gracias a la Fundación y a Sandra por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Solo os pido una cosa en la conversación, el diálogo que tengamos, y es que veo que ya vamos bien, pero lo único que os pido es que no os cortéis. O sea, yo aquí vengo de verdad a tratar de tener una conversación sobre todos los temas que queráis tocar, ya sean más o menos delicados, más o menos profundos, que de verdad sea una conversación útil. Y para ser una conversación útil hay que ser muy francos, muy directos y decir las cosas claras. Así que te agradezco mucho la introducción. Has presentado un tema que yo le he dedicado estos últimos meses bastante reflexión. He publicado 4 artículos justo referentes al tema de juventud y política, cómo afecta la corrupción precisamente a esa lejanía que se está generando entre la política y los jóvenes, también sobre rebeldía juvenil y cómo ese espíritu reivindicativo y que quiere cambiar las cosas en los jóvenes, pues en cada momento político se traduce en una cosa. Y luego, sobre todo, lo que yo creo que está generando más esa situación que describías, que la comparto totalmente, es, al final, como siempre, el tema importante es el fondo de los asuntos. Y lo que yo creo que genera más decepción y lejanía entre jóvenes y política es la frustración de las expectativas generadas, ¿no? Y muchas veces pues, pasa que en política se generan ciertas expectativas, se asumen determinados compromisos que luego no se cumplen, ¿no? Y no hablo solo del fondo, de prometer durante décadas miles de viviendas para jóvenes que luego nunca llegan, o de prometer que los sueldos van a crecer y va a haber sectores productivos más dinámicos que van a generar sectores económicos con mejores condiciones laborales y que luego no llegan. También se generan expectativas frustradas en la forma de hacer política y en la actitud que se tiene en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces diría que son 3 temas. Uno, el fondo, por supuesto. La ideología, las políticas materiales, concretas. ¿Son capaces estos políticos de resolver problemas del día a día, sí o no? 2, la forma. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablan todos raro, en sitios que no estamos, de temas que no nos interesan? ¿Por qué discuten constantemente, además con el mismo nivel de vehemencia y de vida o muerte, sea un tema menor o sea un tema de verdad trascendental? O sea, estas formas que tiene la política hoy, ¿cómo va a generar eso cercanía? Al contrario, ¿no? Y 3, la actitud. La actitud de los políticos en el ejercicio del poder. Y ahí es donde entra, oye, pues la honestidad, la transparencia, la verdad y la mentira, lo que significa la lealtad en política, la rendición de cuentas. ¿Qué actitud tienes en el ejercicio del poder, ¿no? Y en esos 3 elementos pues están pasando muchas cosas en la política, yo diría en la mayoría de los países, de las democracias liberales de países occidentales, pero también particularmente en España, ¿no? Y bueno, se pueden concretar muchas. Si queréis doy un par de pinceladas más, aunque esta pregunta sea un poco más larga. Luego prometo ser más dinámico, más concreto, para que dé tiempo a mucho diálogo. Pero sí que veo algunos elementos que hacen que se produzca ese alejamiento, ¿no? Y os decía antes que esa forma que tienen los políticos de enfocar su tarea y muchas veces incluso dirigida a los jóvenes. Dice, pero es que parece que no os enteráis bien de cuál es la situación, ¿no? Esto que pasa de que los políticos hablan muchas veces de cosas que no tienen nada que ver con los problemas de los jóvenes. El CGPJ y la OTAN y no sé qué, bueno, pero ¿qué pasa con las viviendas? ¿Qué pasa con el empleo? Eso es una circunstancia que yo, desde luego, observo mucho en los propios parlamentos, que se están armando discusiones, ojo, muchas veces incluso artificiales, donde ni siquiera están en desacuerdo. Pero hay que buscar una polémica para tratar de generar ese espacio y esa polarización. Absurdo, ¿no? 2, iba en serio cuando decía que se habla raro.
¿No os suena alguna vez cuando veis algo de política que se oyen cosas en una tribuna, en un parlamento, tales como vamos a impulsar desde este momento un gran proyecto que implique el generar posibilidades en el sector de la población en edad emancipadora con soluciones habitacionales que permitan desarrollar proyectos de vida dignos con las garantías que merecen nuestros jóvenes? Joder, ¿qué vas a hacer? Viviendas para jóvenes. Viviendas para jóvenes. No tienes que decir una parrafada así enorme y encima decir nuestros jóvenes. ¿Cómo que nuestros jóvenes? Los jóvenes no son de nadie. Los jóvenes son ciudadanos igual que el resto, ¿no? Entonces, muchas veces el propio lenguaje que se utiliza, yo creo que genera una distancia enorme. Y luego un elemento, y ya termino, lo prometo, que es el cómo afecta la corrupción al desincentivo a la participación de los jóvenes en política. ¿Y por qué se está produciendo ese alejamiento en la participación política como consecuencia de la corrupción? Y os lo decía antes, creo que los valores que representa la juventud, especialmente en nuestro país, creen en la honestidad, en la transparencia y en la rendición de cuentas. Y en cuanto se observa que eso no existe, es que ni interesa. Pero no me voy a dedicar ni a criticarlo, es que eso ya no me interesa. Porque no me genera confianza en que vaya a ser algo eso, transparente, honesto. No quiero saber nada de eso. No va por ahí. Y ahí viene la pregunta, y es, ¿entonces los jóvenes tienen menos interés político, tienen menos vocación? No, para nada. Lo que pasa es que queremos medir la implicación social y política de los jóvenes en términos de los años 80. En los años 80, la implicación política se articulaba principalmente a través de la participación de partido. Alguien se afiliaba al PSOE o al PP según más o menos su ideología para hacer lo que hubiera que hacer en el PSOE o en el PP. Ir a mítines, pegar carteles, participar en asambleas, repartir panfletos, lo que hubiera que hacer, incluso ser diputado o ser senador, claro. Pero se articulaba a través de los partidos. Incluso la participación en la sociedad civil. La participación en organizaciones vecinales, culturales, se hacía también a través de los partidos. Y se identificaba claramente que una asociación pues, tenía un peso el PSOE, que en otras tenía más peso el Partido Comunista. Eso era la forma de articular en los años 80 la política. Y queremos medir hoy, en términos de los años 80, la participación de los jóvenes. Pues no. Es que los jóvenes hoy no tienen por qué orientar su vocación, su interés político a través de esos sistemas. De hecho, hoy hay mucho más interés en participar política y socialmente por causas. Dice, oiga, que a mí lo que me interesa es la lucha contra el cambio climático, o la lucha por la vivienda digna, o por la igualdad entre hombres y mujeres. Pues genera activismo en esos campos específicos. No tengo por qué afiliarme al PSOE y hacer todo lo que diga el PSOE, porque tengo otros caminos, ¿no? Entonces, estar juzgando hoy a los jóvenes en términos de implicación política, tratando de asimilar con cómo se ejercía la participación en los años 60, es absurdo. Y además entran elementos nuevos, por supuesto, en las redes sociales, ¿no? Que es el prototipo de la evolución tecnológica y social que nos hace ver que estamos en otro momento distinto. Dices, oye, pero es que las redes sociales es que no son lo que se creen los partidos que son. Es que los partidos que en los años 80 se dedicaban a dar mítines, pegar carteles y repartir panfletos, piensan que las redes sociales son el instrumento para dar mítines, pegar carteles y repartir panfletos. Porque no se ha entendido el concepto de lo que significa una red social, que es interlocución, es generar un feedback, es poder participar individualmente pero también en colectividad, es generar diálogo y conversación. Ni siquiera muchos partidos han sido capaces de estar en redes sociales no para pegar carteles. Ah, ya he puesto mi cartel en Instagram, yo ya soy un tío moderno que estoy en redes sociales, ¿eh? Este partido es la leche porque me he hecho un TikTok. Dice, ya te has hecho un TikTok para dar un meeting, tío. Es que no es el concepto de qué significan las redes sociales para muchísimos jóvenes. Entonces, con todo ese cóctel de fondo, de forma y también de adaptación a nuevos tiempos, pues es verdad que hoy vivimos una distancia entre la sociedad en general y la política muy amplia y que yo creo que particularmente afecta a la juventud en este país y en otros muchos. Creo que hay elementos provocativos suficientes como para que podamos entrar a bucear en lo que queráis. Muy bien,
Siguiendo... Perdonad que me he enrollado mucho, pero os prometo que era la primera porque me has puesto un tema que es... Si os interesa, tengo 4 artículos en el Objective justo publicados, en The Objective, sobre esto y ahí lo desarrollo mucho más en profundidad. Yo primero de todo quería dar las gracias por estar aquí con todos nosotros y compartir su tiempo a transmitir sus inquietudes. Llamadme de tú, que todavía me siento un poquito... Bueno, quería hablarte sobre que, bueno, llegaste a la política con 15 años y yo creo que muchos de aquí tenemos inquietudes políticas y queremos saber cuál es la diferencia entre cuando empezaste en política y el momento en el que vivimos ahora, si es para mejor o si es para peor. Luego, aparte, has defendido en muchas ocasiones la importancia de que la política no sea una profesión, sino una vocación. Es decir, que uno sepa cuándo se debe de marchar y cuándo no, como bien has hecho. Entonces, por otro lado, iba también el preguntarte... ¿Qué es lo que sucedió realmente para que tú te marchaste como secretario general del PSOE madrileño? Muy bien. No estoy en Instagram ni en TikTok. Estoy apuntando las preguntas que... ¿Y por qué? Muy bien. Venga, pues vamos con ello. Intento ser directo. Primero, yo entré en política con 15 años, pero en realidad yo diría que casi antes. Y lo primero que hice en política, ¿sabes qué es? Organizar en los campeonatos de fútbol del recreo del colegio. Dices, joder, ¿eso es política? Yo creo que sí. O sea, la política es simplemente en el entorno en el que vives, cómo puedes hacer cosas, organizar cosas para que a la gente le vaya mejor y pueda disfrutar mejor y tenga más oportunidades. Pues eso en el cole es empezar a ir por las clases y decir, oye, apuntáis un equipo a la liga que vamos a hacer entre las 2 y las 3 menos cuarto, los partidos, y convencer a los profesores, por cierto, para que hicieran un equipo de profesores que jugara contra el que ganara el campeonato de los alumnos, ¿no? Pues eso es política. O sea, que al final se empieza a hacer política cada uno en el ámbito y seguro que muchos de vosotros que tenéis la vocación y la ilusión ya la estáis haciendo. Y ojalá que hagáis mucha más. ¿Hay diferencias entre hoy y entonces? Sí, claro, hay bastantes diferencias. Hay bastantes diferencias, muchas de las que hablábamos antes, evolución tecnológica que te hace que existan otros espacios, canales y formas de hacer la política, pero yo creo que la mayor diferencia que hay entre que yo tenía 15, 20 años y hoy es el clima que se ha generado. O sea, el clima de populismo polarizante que tenemos no existía cuando yo tenía 15 años. O sea, hoy se trata de marcar unas líneas políticas en las que estás conmigo y me amas o estás contra mí y entonces nos tenemos que odiar. Y dices, joder, pero yo es que no opino lo mismo que tú, pero bueno, tampoco es que te odie. No. Aquí o me amas o me odias. Y como dudes un milímetro es que me odias. Ese clima no existía. Por lo tanto, era mucho más agradable la entrada política. Porque decías, oye, yo soy del PSOE, sí, pero bueno, este concejal es del PP, pero ¿y qué vamos a hacer en las fiestas del pueblo? Traemos un concierto, otro. Existía ese diálogo y esa interlocución que hoy por hoy hay algunos que tienen mucho interés en que no exista de ninguna manera, porque entienden que eso es una fortaleza en política. Entienden que es una fortaleza el pensamiento único y que todo lo que yo diga es lo que se tiene que pensar y todo lo que aporte matices, discrepancias, una visión algo distinta a eso es traición. Y eso es estar en contra del único objetivo que es este, ¿no? Entonces, ese clima ha cambiado. Esto puede sonar pesimista, pero te digo, yo soy optimista de cara al futuro y creo que hemos llegado al pico de la ola del momento de polarización y de búsqueda de confrontación constante. Creo que el ciclo que viene es un ciclo en el que precisamente lo que se va a premiar es la capacidad de interlocución, de hacer propuestas con respeto, de ser capaz de reconocer algo bueno que hace el rival, de reconocer errores propios, de pedir disculpas. Todo esto que hoy se interpreta en la política actual como debilidad, yo creo que en el futuro va a ser la mayor de las fortalezas. Y en el futuro próximo. Es más, creo que ya hoy hay una mayoría social que, como hace 25 años que empecé yo, valoran mucho más eso, la normalidad en política, la capacidad de que alguien del PSOE diga, pues esto que ha propuesto el PP en este sitio es una idea interesante, ¿eh? Y esto puede ser inteligente. Y por cierto, esto que propuse yo hace un año me equivoqué, no ha funcionado, reconozco el error y vamos a ver cómo lo arreglamos. Creo que eso que algunos interpretan como debilidad, la inmensa mayoría de la población lo ve como la mayor de las fortalezas. Tienes tan claros tus valores, tus ideas de lo que quieres hacer, que eres capaz de reconocer cuando te equivocas y de reconocer lo que hace bien el de enfrente. Eso es la demostración de la confianza que tienes tan profunda en tus propios valores, que te hacen incluso preguntarte a ti mismo si lo que estás haciendo está bien, ¿no? Por lo tanto,
Ha cambiado mucho, respondiendo a tu pregunta, desde hace 25 años, pero creo que ahora empieza un ciclo en el que ya tenemos varias señales. Tenemos la victoria de Starmer en Reino Unido, tenemos la victoria de Illa en Cataluña. Ya vamos viendo señales de que después del el caos polarizante tremendo que han generado de los Johnsons en Reino Unido, los Trump, etcétera, etcétera, vamos a ir entrando, va a costar, en otro ciclo, pero también va a depender de mucho de nosotros, de quienes queramos o queráis tener esa vocación y de qué forma queréis ejercer esa política. La política como profesión. Yo soy muy contrario a que la política se interprete por parte de un hombre o una mujer como una profesión de vida. Muy contrario. Creo que eso lo que te hace es renunciar a lo bonito y lo potente que tiene la política, que es aportar tu visión y tu sentimiento. Si yo siento que esto se puede hacer de otra manera y tengo la ilusión de hacerlo y me junto con gente que tiene esa misma ilusión, pues venga, nos ponemos a hacerlo. Pero si yo estoy aquí porque me quedan 15 años para jubilarme y necesito estar aquí otros 15 años, si el camino ya no va por lo que a mí un día me hizo ilusión y por lo que yo sentía que quería hacer, sino que el camino va por aquí, pues tendré que conformarme a ir por este camino, porque me quedan 10 años para jubilarme y si no, a ver qué hago ahora. No puede ser. No puede ser que la profesión más bonita, más vocacional que puede existir, que es la política, se haga como una rutina profesional. Es totalmente contrario, ¿no? Porque además genera una serie de vicios en los que, si queréis, podemos profundizar, que son terribles. ¿Por qué me marcho yo? Pues mira, yo fui 3 años secretario general del PSOE de Madrid. Me presenté a unas primarias muy complicadas contra un pedazo de alcalde de Fuenlabrada, que, como sabéis, es una ciudad socialista de toda la vida y que tenía mucha fuerza, pues una ciudad muy grande. Yo venía de Soto del Real, 10.000 habitantes, frente a Fuenlabrada, 200.000. Y me presenté con un proyecto muy concreto y muy claro, que iba precisamente en esta línea, ¿no? En ser capaces de hacer un partido mucho más horizontal y transparente, en el que se pudiera participar, un partido que tuviera capacidad de autonomía y de posición propia en Madrid. Es decir, que el PSOE tiene una visión global de país y Madrid quería aportar las particularidades que Madrid tiene a esa visión de país y, por lo tanto, oye, no ser líneas exactamente paralelas, sino aportar cada uno esos matices y esas propuestas complementarias, ¿no? Durante el primer año más o menos conseguimos que eso funcionara, pero luego vimos enseguida que era muy difícil, ¿no? Porque esta situación que nos encontramos, ya digo que en la mayoría de los partidos políticos de países occidentales, en las que hay una cultura de organización absolutamente vertical, en la que, como decía antes, se interpreta como debilidad la aportación de matices, de autocrítica, de ideas contrarias, en vez de interpretarse como riqueza y como fortaleza de una organización. En un partido como el PSOE, que aspira a representar a tantos millones de españoles que son tan diferentes, yo creo que es una gran fortaleza aportar esos matices y esas visiones distintas. Pero hoy, en la cultura de organización que tiene el PSOE, como otros muchos partidos, no se interpreta así. Se interpreta como una debilidad. Y eso fue llevando a una circunstancia en la que nosotros teníamos una estrategia política para Madrid muy clara, que consistía en entender bien las particularidades de la realidad madrileña y tratar de tener un proyecto de alternativa constructiva para Madrid. Sin embargo, la estrategia a nivel nacional sobre Madrid pasó a ser una estrategia de confrontación directa y personal, ¿no? Entonces, éramos ineficaces. Un votante progresista en Madrid miraba y decía, pero bueno, ¿el PSOE qué quiere? ¿Sustituir a Ayuso con un modelo diferente y de forma constructiva? ¿O lo que quiere es atacar a Ayuso en lo personal e ir a una confrontación cuerpo a cuerpo y generar más tensión, más polarización? No era eficaz. No era eficaz. Y pasaba particularmente con Madrid, porque Madrid tiene un peso político tremendo y porque el Partido Socialista a nivel nacional decidió que Madrid fuera objeto político de la dirección nacional. Eso no pasa en Castilla y León, no pasa en Extremadura, no. Yo me levantaba por la mañana y había 3 ministros atacando a Ayuso. Y decía, hombre, si es que a Ayuso no hay que atacarla, lo que hay es que presentar una alternativa constructiva a ella, porque atacarla es ineficaz. Porque Ayuso tiene una estrategia que es provocar para que la ataques.
Entonces, si entiendes que esa es su estrategia, dejarás de caer en el error de hacer lo que ella quiere que hagas. Pero eso no fui capaz de explicarlo con suficiente elocuencia en el partido. Y bueno, y por eso, respondiendo a tu pregunta de por qué finalizamos esa etapa, era ineficaz. Era ineficaz. En eso entran otros factores que estamos viendo estos días, que formaban parte de esa discrepancia de formas de afrontar el trabajo político, y sobre las que no tengo ningún problema tampoco en contestar preguntas. Vamos. Pues Juan, ya que hemos abierto el melón de tu vida y trayectoria en el Partido Socialista, tengo una pregunta muy concisa. Si mañana fueras secretario general del Partido Socialista Obrero Español, ya has contestado un poco, pero ¿qué cambiarías en general? Sobre todo lo que intentaría es que la posición política que el PSOE ofreciera a la ciudadanía española fuera una posición de búsqueda de convivencia. Yo creo que en política hay dos tareas principales. Una, generar políticas públicas, es decir, construir infraestructura, poner en marcha proyectos de becas, aprobación de leyes, políticas, la aprobación de políticas. Pero hay una segunda tarea, tan importante para mí como la primera, que es generar convivencia. Es decir, que la gente viva a gusto, que la gente pueda convivir con alguien que piensa distinto, que pertenece a otro partido, y puedan disfrutar de la vida, compartir espacios comunes, hacer trabajo juntos. Esa segunda tarea, generar convivencia, es algo clave para los alcaldes. Quienes hemos sido alcaldes de nuestros municipios sabemos que lo más importante es que la gente conviva bien, que vayan a por el pan y se den los buenos días, y dicen, este es del PP, este es del PSOE, da igual, son vecinos. Esa segunda es la tarea donde yo creo que el PSOE tiene mucho camino por recorrer. Es cómo ser un partido que genere convivencia, que ayude a que la gente, independientemente de lo que piense, de lo que opine, se respete entre sí. Bueno, Juan, a mí me gustaría preguntarle por el Partido Socialista, digamos, cómo o en qué ha cambiado el PSOE desde que empezó usted, y si cree que, digamos, el hiperliderazgo del secretario general les puede pasar factura. Bueno, ¿en qué ha cambiado el PSOE? ¿Desde cuándo? Porque tiene 150 Desde años. que empezó usted. ¿Desde qué? Desde que empezó usted. Ah, desde que yo entré como secretario general. Bueno, no sé si ha cambiado mucho desde hace 4 años hasta ahora. ¿Desde que yo empecé de secretario general te refieres en el PSOE de Madrid o desde que yo me afilié? Desde que se afilió. Ah, eso sí, eso es otra cosa. Ahí sí que ha cambiado. Por Ahí eso. sí, ahí ha cambiado algo más. Sí. Bueno, yo creo que ha llevado a cabo una evolución, como os decía antes, igual que otros muchos partidos, pero en el PSOE se ha acentuado mucho, de verticalización de la organización, en la que en vez de un partido federal como es el PSOE, alimentar su posición política nacional de las posiciones de los diferentes territorios, se ha ido a un modelo mucho más vertical. Esto no lo juzgo, o sea, no es bueno o malo, tiene ventajas e inconvenientes. ¿Por qué se ha ido a este modelo? Entre otras cosas porque se han vivido etapas en las que ha habido una debilidad interna muy fuerte. Sandra, perdona, ¿queréis algo? Perdón, les hacía indicaciones para que a la siguiente ya hagáis... Ah, el público. Vale, muy bien. Lo tenemos, nos queda claro. Entonces, decía que el ir a un modelo mucho más vertical, que es respondiendo a tu pregunta a lo que ha pasado, tiene alguna ventaja. Y el PSOE, después de haber sufrido crisis internas, recordad todo lo que pasó con Pedro Sánchez, con la dimisión de la mitad más una de la Ejecutiva, el Comité Federal famoso en el que se interpreta que se le echó, aunque lo que se votó fue otra cosa, en todo eso se vio una debilidad interna del partido. Y la respuesta intuitiva a eso es: vamos a fortalecer la unidad. Entonces, una estructura mucho más vertical, esto es modelos empresariales, lo habréis estudiado en la carrera, puede ser más vertical o más horizontal. El vertical, ¿qué te aporta? Unidad. Y eso en política es importante, que se perciba la unidad. Pero ¿qué pierdes? La posibilidad de tener diversidad, pluralidad interna, representatividad de mucha gente que tiene los valores socialistas, pero que no se siente identificada exactamente con un modelo claro, sino a lo mejor con otro, ¿no? Pues esa falta de diversidad dentro de la organización para mí es una debilidad importante. Lo he dicho muchas veces y en muchas entrevistas. Creo que es una debilidad y creo que es la principal evolución que ha tenido el partido, la verticalización de su estructura.
Sí, creo que Íñigo tiene una pregunta. ¿Qué tal, Íñigo? A mí me gustaría preguntarte, hablas de convivencia de los españoles, yo quería preguntarte sobre ese tema, ¿cómo se vería reflejado en cuanto a Cataluña y la inmigración? ¿Qué harías tú como presidente? O sea, con el tema territorial y con el tema migración, con las dos cuestiones, entiendo. Sí, en cuanto a los separatistas, independentistas Y la migración. Sí, ahora son temas que se mezclan por el peso de la Alianza Catalana, pero bueno, son dos cuestiones diferentes. Primero, la cuestión territorial. Yo creo que uno de los grandes elementos que fue capaz de generar la convivencia que se generó en España con todo el proceso de transición española fue el acierto en el diseño del modelo territorial. O sea, la inteligencia que hubo que aportar ahí para conseguir definir el estado de esas autonomías, que nos ha dado una prosperidad, una paz interior y una convivencia tremenda. O sea, el porcentaje que sale en todas las encuestas de nivel de satisfacción, de identificación con tu región y con tu país, es altísimo. Es decir, el modelo territorial es un modelo de éxito. Algunos dirán inacabado. Bueno, siempre va a estar inacabado, porque como lo ha definido la Constitución, hay una serie de competencias que sí, otras que si quieres y otras que no. Entonces, eso es un melón que siempre va a estar abierto, con perfecta intención del constituyente para que así fuera, ¿no? Por lo tanto, creo que a nivel de modelo territorial el sistema que tenemos funciona. Y funciona en términos de convivencia. E incluso cuando se le somete a situaciones extremas, y ha habido dos en los últimos 25 años, que fueron el Plan Ibarretxe y el tema del referéndum en Cataluña, el Estado y la Constitución han sabido dar respuesta también en términos de convivencia. El Plan Ibarretxe fue al Congreso de los Diputados. Se presentó con naturalidad, se votó y se tumbó. ¿Y qué ha pasado con la convivencia en Euskadi, fruto y consecuencia y con posterioridad que eso pasara? Pues que ha mejorado y que se ha naturalizado. Por supuesto, ha llevado paralelamente el proceso de fin del terrorismo, pero en términos de convivencia yo creo que eso ha funcionado. Y el segundo reto, el catalán, con el caso extremo al que se llegó, de producirse una situación de sedición en nuestro país. Hubo una respuesta constitucional, que fue el artículo 155, que es una respuesta contundente y que ha tenido consecuencias. Y la consecuencia es la mejora de la convivencia en Cataluña. Han pasado más cosas, sí, ha habido elecciones, gobierna Salvador Illa, que evidentemente aporta un talante a la conversación política en Cataluña totalmente distinto al que podían aportar Aragonés o Puigdemont, evidentemente, pero también ha pasado un 155, que además fue apoyado por los representantes de la inmensa mayoría de la sociedad española, y que fue capaz el Estado y la Constitución, a través de esa figura, de frente a un reto tan grande planteado como es un referéndum, dar una respuesta. Por lo tanto, yo creo que a nivel territorial el encaje constitucional funciona. ¿Hay que dar un paso más en términos de eficacia en aclaración de competencias? Creo que sí. Creo que los estatutos de autonomía pueden bajar más a la concreción y a evitar solapamientos y conflictos en gestión de competencias. Creo que pasa en bastantes campos, y en campos muy importantes, como puede ser el tema de la vivienda. La cuestión de la vivienda ahora mismo, que es el mayor reto seguramente social que tenga España, tenemos la competencia estatal limitada, la competencia autonómica muy importante, pero también la competencia municipal. Y eso evidentemente ha producido una ineficacia en la aplicación de políticas públicas. Por lo tanto, sí que creo que se puede ser un poquito más eficaz en la definición de los estatutos de autonomía para en ese desarrollo territorial eliminar algunas ineficacias. Ineficacias que creo también que han sido consecuencia de la falta de lealtad institucional. Es decir, en España, a diferencia, por ejemplo, en Alemania con los Länder, la polarización política se ha traducido también al enfrentamiento entre gobiernos de administraciones por tener distinto signo. Yo recuerdo perfectamente los tiempos de hace 20-30 años donde los presidentes de comunidades autónomas colaboraban con el gobierno de España, fuera uno del signo que fuera. Luego en campaña electoral cada uno defendía su modelo, pero la colaboración institucional para la aplicación de políticas públicas que afectaban a la gente todos los días se estaba por encima de eso. Y sigue pasando. Los alcaldes
Los alcaldes y alcaldesas de este país, la inmensa mayoría, colaboran con las diputaciones y con las comunidades autónomas con una lealtad magnífica, porque la polarización no ha llegado a bajar todavía a ese nivel. Pero eso está pasando hoy, y los alcaldes se reúnen con los consejeros de las comunidades autónomas perfectamente, cosa que un presidente autonómico hoy no se puede reunir con un ministro, porque hay que sacar el titular político del enfrentamiento de ese día. Y no nos gusta la foto de que un presidente del PP esté con un ministro del PSOE acordando, funcionando. No puede ser. Entonces, el problema territorial yo creo que no es tanto la arquitectura constitucional, ni siquiera la estatutaria, como la falta también de lealtad política. Pero aún así creo que es mejorable la eficacia en términos normativos. 2, migración. La migración es un fenómeno. Y como fenómeno hay que gestionarlo. Por lo tanto, no me valen posiciones que digan, no, esto es un problema que no hay que entrar en. No, claro que hay que entrar. Y además es un fenómeno absolutamente necesario en términos económicos y respetable en términos sociales y humanos. ¿Eso se puede combinar? Perfectamente. Perfectamente. Es que es necesario combinarlo. ¿Cómo somos capaces de que el fenómeno migración per se no afecte a nuestra convivencia, a nuestra forma de vida, a nuestros espacios comunes, pero tenga la posibilidad de participar socialmente, de integrarse y de sumarse a un proyecto como es el de nuestro país? Y cómo además eso se traduce en la necesidad de desarrollo económico. Claramente. Necesitamos población migrante que venga a aportar talento, a aportar futuro, claramente. O sea, esto es negación. El otro día había un debate en el Senado y presentaba una enmienda a Vox que era una propuesta que hablaba así como de la atracción de talento. Y la enmienda de Vox tachaba atracción de talento y ponía retención y retorno del talento. O sea, solo queremos talento español, como una especie de autarquía del talento, ¿no? Y yo tuve esa discusión con la portavoz de Vox, que además tengo buena relación con ella, es una tipa más o menos, o sea, educada y nos llevamos bien, digamos. Decía, pero esto, ¿cómo planteáis esto? O sea, ¿ahora España es un país que quiere renunciar a que venga talento porque sea extranjero? Al contrario. Es que es ir en contra de toda la dinámica global y de desarrollo económico que tenemos. Por lo tanto, migración. ¿Se puede ser más eficaces en la gestión de migración? ¿Podemos ser más capaces de tratar de gestionar que ese talento venga de forma ordenada, con contratos de trabajo, con remesas de migrantes como nos piden los empresarios españoles, por cierto? Sí se puede. ¿Tenemos algún complejo a la hora de gestionarlo así? Yo sí lo veo. Sí creo que en migración hay complejos de un lado y de otro. Y hay que quitárselos para ser eficaces. A ver, repregunta. Aquí no es gente con talento, muchas veces, ¿no? Las estadísticas marcan y dicen que lo que nos llega no es gente con talento, que lo sabrá, por supuesto, y habrá gente que venga a trabajar, pero mucha gente no lo hace, entonces, ¿cómo harías tú eso? Los hay. Evitar que se vayan españoles y que venga gente de verdad con talento y aportar. Sí, fíjate, a mí evitar que se vayan españoles no puedo decir que me preocupe. Lo que me preocupa es que en España haya banderas y sectores productivos de valor añadido que generen el incentivo para que los españoles que crean en ese sector puedan trabajar aquí. Y esto sí que es importante, ¿eh? Esto como lo planteas ahora. Yo creo que a España, a Madrid en particular, Madrid que es un cañón de región, pero a España también le pasa, nos falta lo que ya han conseguido otras regiones del mundo, que es poner una bandera sobre algo. Por ejemplo, Taiwán. Taiwán produce el 70% de los microchips del mundo. Porque han decidido que ese es su tema. O Singapur con los modelos educativos, o California con su modelo tecnológico, o muchos otros sitios de Corea del Sur. En fin, hay muchas regiones del mundo que han sido capaces de decir, aquí vamos a ser los mejores en esto. Y como vamos a ser los mejores en esto, el talento que quiera desarrollar su carrera profesional en esto, aquí es donde tiene el mejor sitio para hacerlo, ¿no? Y ahí sí que nos queda camino. Y yo creo que esa es la vía que me preocupa de que el talento no se vaya y que el talento no venga. El que tengamos una bandera clara de decir, el talento que quiera ser el número uno, por ejemplo en Madrid, en sector, si decidiéramos, sector sanitario y sector energético y tecnológico, vamos a ser los números uno. Los mejores profesores
nos los traemos a Madrid. Inversión pública en sectores productivos como son estos. Vamos a hacerlo. Ya lo hacen otras regiones del mundo y son modelos de éxito. Eso sí me preocupa. Y ahí sí que conseguiríamos atraer talento extranjero, que nos viene estupendo, en esos sectores productivos por los que apostemos y, por supuesto, retener e incentivar el talento propio. Pero esa es la vía. Esa es la vía. Tener sectores productivos que sean de alto valor añadido, apostando por ellos. Y ahí, claro, que vendrá talento de fuera. Ojalá hay mucho, porque ayudará a que el sector se desarrolle y crezca. Ten en cuenta que uno de los principales problemas que nos dicen todas las empresas es que no tienen mano de obra, ni talentosa, ni de sectores de menos valor añadido. Pero es el principal problema, el principal. No es un 1% de más o menos impuestos, es la pelea por el talento. Vete, habla con las Big Four, con quien quieras. El problema es de talento, de cómo genero condiciones en Madrid o en España para que venga el talento y se retenga el talento. Pues esa es la clave. Y ahí, bueno, pues tendremos un crecimiento en sectores productivos con esos perfiles. ¿Alguna pregunta más por aquí? Después tenemos otra persona por allí y por allí alguien más quiere preguntar. ¿Vale? Sí. Pido brevedad, ¿vale? Para que pueda... ¿Esto está enchufado? Sí, se te oye, se te oye. Se te oye. Vale, yo me llamo Luis Bordallo, soy de Málaga y le quería hacer una pregunta, porque usted antes ha comentado que cuando entró en política por primera vez no había tanta división de blancos o negros, decía usted, es decir, que no tenías que estar a favor o en contra. Partiendo de esa base, me gustaría hacer énfasis en una afirmación que ha hecho usted antes, que me ha parecido cuanto menos paradójica, puesto que decía que Ayuso es una persona que busca provocar, y una vez que usted sabe cómo provoca Ayuso, se le puede mantener a raya. Además, en base a eso, le quería decir, ¿por qué usted se puso en contra de que Ayuso trajese la Fórmula 1 a Madrid? En absoluto. Al contrario, la apoyé el primer día. Bueno, tengo datos que no me cuestan lo mismo. Mediante el respeto. Y además dije que era un proyecto de país y que era, vamos... Bueno, hay una afirmación aquí que dice que el portavoz socialista Juan Lobato, es decir, usted, afirmó que Valdebebas va a tener antes un gran premio, es decir, de Fórmula 1, que un centro de salud o un instituto de intercambiador. Exacto, eso sí lo dije, de acuerdo. que hacía falta el centro de salud, el intercambiador y la Fórmula 1. Claro. Y que no podía ser que la Fórmula 1, que iba a ser 10 años después, tuviera antes que el centro de salud y que el intercambiador. Claro, pero en cierta medida se está oponiendo. Entonces, No, para nada. Con lo que le ha respondido antes a mi compañero, le quería decir, ¿por qué traer los mejores médicos a Madrid y no los mejores pilotos? Gracias. Es que es totalmente compatible, ¿no? Vamos, yo los pilotos, encantado. Ya te digo que nosotros, vamos, yo primer día lo apoyé. Primer día que salió el proyecto, dije, esto es un proyecto, además lo dije, esto es un proyecto de país. Es que esto enmarca España. Es que tener en Madrid un circuito de Fórmula 1 es algo totalmente positivo. Y además recuerdo el evento, recuerdo todo. Estuve con Reyes Maroto, que estuvo también apoyándolo. O sea, eso fue una propuesta que el PSOE desde luego apoyó. Y el PSOE a nivel nacional también. Estuvo, no sé si fue el ministro o el secretario de Estado, pero en el evento de presentación. Es decir, eso es totalmente compatible con tener los mejores médicos. Y de hecho, bueno, cada uno tendrá sus prioridades. Yo creo que dejar pasar 10 años hasta el centro de salud, que se prometió hace 10 años para Valdebebas, es un disparate. Y eso es lo que pretendí plantear. Ya que vamos a traer la Fórmula 1, antes de eso que tengamos el intercambiador, que lleva prometido no sé cuánto, eso ya sí se han puesto con ello. Y el centro de salud. Pero vamos, totalmente a favor de la Fórmula 1. Sí. Yo le quería... Bueno, me llamo Adam. Yo quería preguntarle sobre la desinformación a la juventud, porque bueno, aquí ha mencionado juventud, ha mencionado lenguaje y bueno, como algunos han mencionado, por ejemplo aquí el compañero de aquí atrás, que no sé de dónde ha sacado los datos de migración, pero bueno, que solemos buscar información en sitios que a lo mejor no son contrastados, no son ciertos. También le quería preguntar sobre, obviamente la derecha, preguntarle de... ¿Usted cree que se está abusando mucho del perfil del inmigrante como el causante de los problemas pues de los ciudadanos, ¿no? Y que realmente en vez de buscar una solución a esos problemas se está buscando culpables o... Ya que mencionó también los ataques indirectos, bueno, los ataques directos bipersonales, también
citarlo, ¿no? El que se está buscando más el culpable que realmente una solución. Se busca más tirar la piedra que realmente buscar qué es lo que está rompiendo la ventana, por decirlo de alguna manera. Y pues eso, mencionarle juventud, si cree que se está abusando de la inmigración, si cree que hay mucha desinformación en la juventud y si cree que la derecha está aprovechando esa desinformación. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas las tres. Intento ir muy rápido. Primero, desinformación, juventud. No creo que sea un problema particular de la juventud. Es decir, la desinformación afecta a todos los sectores. Es verdad que la juventud no se informa por los cauces clásicos de información política. O sea, claro, en vez de sentarte a ver el telediario, se usan otros carriles. Evidentemente, TikTok, Instagram, ChatGPT, etcétera, etcétera. Eso hace que las líneas de lucha contra la desinformación tengan que ser reforzadas. Pero la principal desinformación yo creo que viene del interés político. O sea, al final son los intereses políticos los que articulan para tratar de generar desinformación. O sea, empieza la semana y dices, de aquí al domingo, ¿qué tengo que conseguir? Desinformar para que la gente piense que lo que dice el otro está mal y que lo que digo yo está muy bien. Dices, no, coño, de aquí al domingo tendrás que conseguir construir algo que sea útil para la gente. No, no. El único objetivo es cómo hago más daño al rival de lunes a domingo. Pues no, no puede ser eso. Entonces, la desinformación va mucho por ahí, por cómo se incentiva desde la política que los mensajes lleguen de una manera o de otra que está lejos de la realidad. Pero no creo que sea un problema particular de la juventud, porque está pasando en otros muchos sectores de población que también empiezan a informarse por esos canales. Dos, migración. Claro, es que el populismo, que es el principal riesgo que tiene la democracia en nuestro país y en todas las democracias liberales, se alimenta a base de búsqueda de enemigos. El populismo de un lado y el populismo de otro. Para unos, el enemigo son los grandes empresarios que nos ahogan y nos quitan nuestro dinero y nos tienen explotados. Eso es populismo como la copa a un pino. Y también el populismo de los migrantes son los causantes de todos los males. No tenemos vivienda porque hay muchos migrantes. No, no tenemos vivienda porque no se construye una vivienda pública en este país desde los años 90. No por los migrantes. Dicen, no, es que las listas de espera son más altas porque hay muchos migrantes. No, perdona. Las listas de espera son más altas porque en vez de invertir en sanidad pública, lo que se está haciendo es tener una política fiscal que lo que busca es desincentivar que existan servicios públicos de calidad. Entonces, es el populismo polarizador el que utiliza la migración u otros temas para ello. Totalmente de acuerdo, Adán, con eso que planteas. ¿Y había una tercera? Sí, lo de los ataques directos a personas, por ejemplo, en este caso ha mencionado Ayuso, pues si usted cree que eso se debe también en parte como a la desinformación, ¿no? Intentar aprovechar atacar directamente a la persona en vez de atacar directamente al partido político diciendo, oye, a mí las medidas que está haciendo el partido político no me están gustando. Porque muchas veces atacamos. Hago mención a Ayuso porque, bueno, creo que aquí hay una gran mayoría pro Ayuso. Entonces hago mención a Ayuso y no hago mención a otra persona. Si cree que en vez de hacer ataque directamente al Partido Popular se dice, no, es que Ayuso ha hecho tal medida y probablemente Ayuso no tenía ni idea de que esa medida ni existía. Entonces ese es el punto de la pregunta. Sí. El otro día en la Asamblea de Madrid se presentó por parte de Más Madrid una propuesta, se debatió y salió en los portavoces, salió el portavoz del PP, esto es una vergüenza, cómo se haga esto sería el fin para Madrid, y la votó el PP en contra. Y cuando acabó el punto, dijo el diputado de Más Madrid, ¿saben que esta propuesta que he traído es literalmente la misma que llevó el PP al Senado el mes pasado? Es decir, en la política populista de hoy, lo importante no es el contenido, sino quién hace la propuesta. Lo importante no es qué se dice o el concepto o lo que está bien o mal, sino quién lo propone y quién lo opina. Y eso es un problema en términos democráticos gravísimo. El no tener capacidad de pararte a pensar cuál es el contenido de lo que quieres criticar. Eso pasa todos los días, constantemente, en la política hoy. Y pasa con Ayuso, pasa con Pedro Sánchez, y eso es el nivel de exigencia que tenemos que subir. ¿Cómo se rompe eso? Pues, por ejemplo, un tipo del PSOE diciendo, esto que propone Ayuso está bien. Yo lo he hecho, ¿eh? Se quedaba todo el Parlamento callado de repente. Me acuerdo de un debate del Estado de la región. Esto que propone el PP y cómo se está gestionando esto, me parece que se está haciendo muy bien.
Silencio absoluto. Todos, ¿pero qué dice? Se ha vuelto loco. Es que eso es lo que te da legitimidad y coherencia para luego poder decir lo que está mal y sobre todo para hacer tu propuesta alternativa. Pero eso hoy no opera así. Por falta de valentía, por falta de personalidad. Porque es mucho más fácil estar en tu trinchera y decir el de enfrente, eso, en vez de decir, oiga, pues yo tengo la valentía y la confianza en mis valores de decir que esto está bien, pero que esto otro está mal. Y eso es también a nivel interno. Sobre todo cuesta a nivel de tu parroquia. Mi primera decisión como secretario general del PSOE de Madrid fue proponerle a Ayuso apoyarle los presupuestos. Le mandé una carta y le pedí una reunión. Y le dije 5% en educación, 10% en sanidad. Y mañana el PSOE vota a favor. No tenía presupuestos, ¿eh? Pues dependía de Vox, acordaron la legislatura anterior. Ni me contestó. Digo, pero si es que el problema es el levantar muros y el levantar fronteras. Y el en vez de pararte a hablar de contenidos, tener la confrontación personal. Hicimos un experimento siendo alcalde que salió genial. Les dije a todos los portavoces de los grupos, al de Vox, al de Ciudadanos, al de Ganemos se llamaba y al del PSOE, nos vamos a ver en mi despacho los 6 una vez al mes. Sentaditos ahí los 6. Y les cito a la primera reunión. Había caritas ahí, ¿eh? Un poco raro, tal, el de Vox con el de Podemos, tal. Pues nos pusimos a hablar. Y les dije, a ver, ¿qué temas urgentes veis que hay que solucionar ya? ¿Y qué temas importantes creéis que debemos trabajar en medio plazo? Y al mes siguiente otra reunión. Y al siguiente otra. Y otra. Y llegaban los plenos. ¿Y sabéis qué pasaba en los plenos? Que había 25 puntos, 20 por unanimidad. Y me decía la gente de los pueblos de la... ¿Pero cómo te votan todos los de Vox y los del PP? Digo, joder, pues trabajando, macho. Es que hay que trabajar. Es que hay que escuchar al de enfrente, agachar la cabecita un poco, mirar a los ojos y decir, a ver, ¿pero por qué opinas eso? ¿Y por qué yo no voy a opinar eso? Eso no existe. Y ese es el reto. ¿Se puede hacer? Sí, claro, hay pruebas, ¿eh? No hablo de futuribles y de ilusiones y de esperanzas y de política cursi. Esto es real. Esto existe. Y no solo en Soto del Real. Esto existe en muchos municipios de este país donde hay esa capacidad de gente que piensa distinto de sentarse y mirar a los ojos a la gente. Y tenéis que atreveros a mirar a los ojos. Que hay gente que se atreve más y gente que menos. Hay que atreverse a mirar a los ojos. Y a decir, si yo en eso a lo mejor opino como tú, ¿pero qué es del PSOE? ¿Cómo dices eso? Sí, porque puedo opinar lo mismo en ese tema concreto. No vamos a opinar distinto en todo, ni lo mismo en todo, ni siquiera con tu mujer, joder. Entonces, tener esa capacidad de abrir la mente de esa manera es lo que hará que las democracias liberales tengan futuro. Y es un reto de narices, pero para eso estoy aquí también. Vale, Juan. Me he enrollado que no veas. Un poco, no pasa nada. Es que no me miraban a los ojos algunos. Digo, aquí que levanten la... Mira, tenemos a una chica que va a preguntar, entonces yo le voy a dar paso, lo siento. Sí, y ya vamos a ir terminando, porque tenemos ya una hora muy breve, ¿vale? Ella, Venga. muy breve, y termina Juan. Cierra Juan. Yo no tengo prisa, ¿eh? Yo prisa no tengo ninguna. Hola Juan, ¿qué tal? Soy María. Bueno, yo estaba interesada porque, claro, como dices que uno de los problemas principales del PSOE es la verticalidad, bueno, saber si dentro del propio PSOE hay algún movimiento interno que diga, oye, mira, queremos buscar otras alternativas al secretario general actual y saber si se está organizando. No. Rápido. No hay. No, porque además el PSOE no... O sea, esto es una etapa en la que estamos y hay una cultura de organización que es la que es. Y esos valores de la unidad hoy son muy valorados porque hemos pasado lo que hemos pasado. Y hay gente que piensa distinto, claro, como en los 11 millones de personas que han votado al PSOE, hay mucha gente que piensa distinto también dentro del PSOE. Muchos alcaldes, diputados, gente que tiene, oye, que lo haría esto de otra manera, esto lo haría... Pero en esta etapa estamos en lo que estamos. Cuando... Sí. Bueno, ya, pero es que es una cultura de organización que hay hoy, que cuando finalice cada etapa, y esta también finalizará dentro de 2, de 8 o 10 años, cuando finalice, habrá una etapa nueva. El PSOE siempre la ha pasado. Después de Felipe González se intentó que fuera Almunia y de repente un Borrell te gana las primarias.
Después, fíjate, Zapatero, que apareció de la nada y tal. Luego Pedro Sánchez. O sea, eso pasa siempre en el PSOE. Entonces, bueno, pues habrá otra etapa cuando toque y ahí habrá cartas boca arriba y el PSOE decidirá en el horizonte de los próximos 10-15 años qué línea política y qué posición de políticas públicas y de convivencia quiere para España. Buenas noches, soy Ignacio Rueda y quería preguntarle qué piensa usted de que el Partido Socialista pacte con partidos independentistas y golpistas solo con el fin de alcanzar la presidencia de España. Pues yo estoy en contra. Estoy en contra de que se pacte con partidos que tienen ideología distinta. Es decir, mi predisposición a pactar con Junts o te diría con Esquerra Republicana, que tiene una ideología que es lo contrario al socialismo. Es que es lo contrario, es que el nacionalismo ideológicamente es lo contrario a la socialdemocracia. O sea, la socialdemocracia lo que establece es la libertad, la igualdad de oportunidades y el compartir proyectos comunes para que todos tengamos más seguridad y más oportunidades. Esa es la clave. Y los partidos nacionalistas tienen una posición contraria. Lo que buscan es, oye, no, nosotros por nuestra cuenta y vosotros por la vuestra, es lo contrario. ¿Qué pasa? Que ha habido una situación de equilibrios parlamentarios que ha dado los números que ha dado. Entonces, ¿se es capaz de armar una mayoría de investidura que respete la posición de país que puede y debe tener el PSOE con partidos que tienen una posición totalmente distinta? Pues si el contenido es muy mínimo, a lo mejor sí, porque no se entre lo otro, pero es muy difícil y lo estamos viendo. Era muy difícil la investidura y es muy difícil la continuidad, pero por un tema ideológico. Si es que es una posición muy diferente. Claro. Sí, esto lo he dicho también en público muchas veces en varias entrevistas, pero es así. Buenas tardes, Juan. Yo quería sacarte algo, te digo, yo no sé de números, no muevo política, nada. Yo te hablo desde mi punto de vista, porque yo soy canario y hablaba antes de los datos aquí el compañero, y yo te puedo decir, en cuanto a la inmigración, que yo en mi casa, mis padres ya no están tranquilos de que mi hermana vaya por cerca de casa. Tengo 2 centros de MENA en una zona que es lo que se podría decir la zona buena en Las Palmas, y tú hablabas de traer talento y que lleguen los talentos. En Las Palmas solo hay problemas por culpa de la inmigración. Solo, en plan, no hay nadie que venga, que dicen a trabajar, que sí, que habrá opciones, pero no sé de números y te estoy diciendo desde el punto de vista de yo viviendo allí, de que tengo amigos que han tenido problemas, que han sido atracados por gente así. Entonces, te quiero decir, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Y qué crees que sería eso, la solución? Toda la gente que viene a España y que tiene el sueño y la ilusión de venir a España, en un porcentaje altísimo, viene con las ganas de disfrutar de lo que es Europa. De poder trabajar, tener una vida, poder tener hijos, que vayan a los colegios, que crezcan, irse, oye, si pueden de vacaciones un ratito al año. Esa es la ilusión con la que vienen. Y en toda Europa hay una necesidad de que mucha gente venga a echar una mano en proyectos empresariales que no son capaces. Cuando se hace, por ejemplo, la campaña de la fresa, ¿sabéis cómo se hace? Se acuerda con Marruecos contingentes de X miles de personas que se les hace contrato en origen y vienen. Los empresarios piden 10 veces más que eso. Te dicen, ¿pero cómo tan pocos? Pues ahí es donde está la clave. ¿Cómo somos capaces de todos esos centros, no ya de MENA, porque los MENA es otra cuestión a nivel jurídico, sino mayores de edad o al menos mayores de 16 años que ya pueden trabajar, cómo somos capaces de darles un proyecto de vida digno que además nos aporte desarrollo económico como país? Es un problema de gestión. O sea, tienes que ser capaz de a toda esa gente que está, decirle, oye, ¿cómo te hago una formación de 2 meses para que seas capaz de incorporarte, de tener un proyecto de vida y de echar una mano? Como echan una mano todos los españoles que quieren de buena fe trabajar, crecer y desarrollarse económicamente. Es decir, es un fenómeno, es que hay que gestionarlo. ¿Eso es fácil? No. ¿Se tiene algún complejo para hacerlo? Sí. Se tienen complejos, por un lado y por otro, ¿eh? Se tienen complejos. Es decir, es que como haga esto, van a decir, quítate el complejo. Si esto es bueno para esas personas que vienen con ganas, con ilusión, enfoca esa ilusión y esas ganas a producir y a que puedan desarrollarse. Sin complejos. No, es que me van a decir,
Te van a decir nada, si esto hace falta, viene bien, es útil y ayuda a resolver problemas derivados, que es verdad que pueden resolverse, yo no lo niego, ¿eh? Yo eso no lo niego porque es un impacto social evidente el que se genera. Ponte las pilas con eso sin complejos. Yo creo que ese es el camino. Pero hay que hacerlo mejor. Es que hay que hacer. No, que nadie. Ahora me toca a mí. Que para eso soy el director. Juan, que soy el director y para eso... Muy bien, di que sí. ¿Vale? Mando en plaza. Mira, lo primero, con la voz que tú tienes, con el liderazgo que tú tienes, te quería hacer una reflexión porque vamos terminando. Me gustaría que supieses que los colegios mayores, que venimos de fundaciones, se lleva mucho lo que un antiguo colegial, que lo conoces, de la primera promoción, que es Paco de la Torre, alcalde de Málaga, decía él pro bono comuni, el bien común, que es lo que se hace en este colegio mayor y en todos los colegios mayores. O lo que se hace en un colegio mayor es, y por eso te damos las gracias de que has estado con nosotros, es el escuchar a todo el mundo, a todo el mundo. Escucharte a ti, el confrontar ideas, el tener, ¿no? Pues estos rifirrafes son... Pero lo que me da un poco de rabia es que cuando en los medios de comunicación, cuando los políticos muchas veces habláis de colegios mayores, me da igual, de unos otros, lo único que habláis es niñatos, novatadas, pijerío, y eso, y en un programa que tú participas, se utilizó mucho y no se quiere preguntar. Somos más de 40 colegios en la Comunidad de Madrid. Colegios laicos, colegios católicos, mixtos, masculinos, femeninos, públicos, privados. Y un colegio mayor, hay lo que hablamos de ese pro bono común y ese bien común, ese voluntariado, ese ayudar al barrio. Tú que eres de la Comunidad de Madrid, nosotros ayudamos a la Comunidad de Madrid, nosotros queremos estar con nuestros vecinos, con nuestros barrios. Entonces, eso era una reflexión que te quería hacer para que si alguna vez necesitas de los colegios mayores, porque sabemos que vas a seguir y que vas a llegar aún más lejos de lo que has llegado, porque España necesita un cambio y seguramente tú seas uno de los líderes de ese cambio, que pienses que en los colegios mayores hay una gran diversidad y que estamos, y los colegiales que son el futuro de España y el presente ya, que están para aportar su granito de arena, ¿vale? Y luego sí que me gustaría que me dieses tu opinión sobre un valor que se infunde por lo menos en este colegio mayor, y creo que en todos, que es la mentira. Hay algo que no se puede tolerar, que es mentir. ¿Y por qué estamos dejando a nuestros políticos, o la sociedad está cambiando cuando alguien miente, cuando alguien no, además descaradamente, sea de un partido o de otro, no se dimite? ¿Por qué tenemos que decir que no hay que formarse? No, si no tienes títulos universitarios, hoy en día, gracias a Dios y sobre todo porque se ha evolucionado cada vez la gente tiene más oportunidades de estudiar. ¿Por qué hay que mentir en los currículum? ¿Por qué hay que mentir en las tesis doctorales? ¿Por qué hay que mentir en los programas electorales? Hablo en general, has visto que te he dado para todos, para unos, para otros. Cuando aquí lo que se dice es, no se puede mentir. ¿Y por qué los políticos hoy en día no tienen esa conciencia de, oye, he mentido, me voy? ¿Me habéis pillado? Me voy. Ya está, me he expandido mucho, lo siento. Señor. Perdona. Muy bueno. Muy bien. Pues ahí hay varias... sí, señor. Hay varios valores y fijaros, al final del día, lo que genera o no esa distancia entre jóvenes y política son fundamentalmente los valores. Claro que las formas y todo lo que decíamos antes, la comunicación, todo esto, claro que genera más distancia porque te vas viendo más lejos de gente que ves como rara, ¿no? Que no es como tú. Pero al final del día son los valores lo que más distancia genera.
Son cómo interpretas tú la vida y qué valores sientes y qué ves que están haciendo otros que es totalmente contrario a esos valores, ¿no? Y cuando hablabas de los valores de la colegialidad, digamos, claro, yo me identifico mucho escuchándote con lo que yo he vivido. Yo he estudiado en un colegio salesiano desde preescolar hasta selectividad, digamos. Y no estoy ni bautizado. Pero yo en esos 13 o 14 años, no sé, los que salían desde preescolar hasta que me fui a la universidad, yo interioricé y me defino. Yo hoy vengo de hacer un podcast justo un poco más personal y decía, yo me defino como de filosofía cristiana. Claramente. Porque además, entre otras cosas, los partidos socialdemócratas y el PSOE concretamente se fundó con los valores del humanismo cristiano, que son igualdad, solidaridad, compañerismo. Eso es lo que viví yo, eso es Don Bosco. O sea, es que es eso. Ese es el concepto y esos valores son valores de la sociedad española y son valores que hay que defender. Y dentro de ese esquema de valores que comparten la inmensa mayoría de los jóvenes de este país está el valor de la verdad. Es que la mentira no tiene perdón y no es que no tenga perdón, es que no tiene excusa. Y sobre todo lo que no tiene excusa es la falta de reconocimiento y de asunción de responsabilidades. Y eso, por desgracia, lo vemos todos los días, en un bucle además en el que dices una mentira, pero ya a las 3 horas da igual, porque ya el tema político es otro. Dices, no, espere un momento, pero es que lo de hace 3 horas, no, eso ya nos da igual. Ya estamos hablando de otra cosa, que seguramente tenga mucho que ver con lo que os pasó en esa imagen tan distorsionada y lamentable que se dio de los colegios mayores, ¿no? De, oye, pero ahora déjenme a mí explicar aquí lo que hacemos, lo que generamos. No, ya ese tema no nos interesa, estamos en otro, ¿no? Por eso, el nivel de exigencia en lo que yo llamo la actitud en el ejercicio del poder tiene que ser máximo. Os hablaba de las grandes rivalidades que va a haber en el futuro. Una es la de izquierda y derecha. Claro, la rivalidad entre izquierda y derecha, ideología, quienes creen más en unas posiciones más liberales en lo económico, o esa rivalidad va a seguir existiendo. 2, sin ninguna duda, está apareciendo una rivalidad nueva, que es la rivalidad entre el populismo polarizante y la moderación constructiva. Y cada vez más gente a la hora de decidir el voto se define en ese nuevo eje, en el que, por cierto, dentro de un mismo partido hay gente muy distinta. Pedro Sánchez y Salvador Illa son opuestos completamente en ese eje, ¿no? Izquierda-derecha y el eje de la moderación frente al populismo. Pero hay una tercera rivalidad, que es la rivalidad precisamente en esa actitud en el ejercicio del poder, que es la rivalidad entre la honestidad y lo deshonesto. Y en las otras rivalidades, yo en izquierda-derecha creo que todos son respetables, por supuesto, incluidos los más extremos en su posición ideológica. En el eje populismo y frente a moderación, creo que la moderación es lo deseable y el populismo es rechazable. Pero en el eje entre la honestidad y la deshonestidad, creo que la deshonestidad no es aceptable directamente. Y además estos ejes se combinan. Tú puedes ser muy radical de izquierdas, pero muy moderado en tu posición política. Ahí está actualmente Maillo. El coordinador general de Izquierda Unida es comunista como la copa de un pino. No se puede ser más comunista. Pero es un tío educado, respetuoso, propositivo. Y puede pasar igual al revés. Puede ser muy de izquierdas y muy populista o muy moderado. Y muy de derechas y muy populista o muy de derechas y muy moderado. Y ahí está Iván Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Oye, puedes tener una posición ideológicamente, pero luego es un tipo moderado. Pero en el eje honestidad y deshonestidad, eso no es aceptable. El resto de combinaciones podemos ver que es más o menos deseable y cada uno puede tener su opinión y su posición. Pero en el eje de honestidad y deshonestidad no es aceptable, al menos en la política. Para mí no es aceptable en la vida. Y no me rodeo de gente que en ese eje se sitúe en la deshonestidad, no me interesa. Pero en política es inaceptable. Y esa es la rivalidad que tenemos que poner sobre la mesa, elevando el nivel de exigencia, haciendo obsceno que sea quien es deshonesto. Y deshonesto es mentir, deshonesto es robar, es decir, la corrupción. Todo lo que esté ahí hay que ponerlo en evidencia todo el rato para subir ese nivel de exigencia y que la política sea buena política. De izquierdas, de derechas, más moderada, menos moderada, pero buena política.
Y yo, desde luego, no sé lo que conseguiré, pero la influencia que pueda tener y el espacio que pueda tener de poder hablar y compartir con gente, lo voy a dedicar a que se ponga en valor la buena política y los ejemplos de buena política que existen, que afortunadamente son muchos. Así que, oye, mil gracias por los valores que transmites. Muchas gracias. Me corresponde darte las gracias desde la Fundación Pablo VI por esta charla tan amistosa que has tenido. Sobre todo por decirte que desde la Fundación Pablo VI, como ya te comentaba al principio, buscamos precisamente eso, el encuentro, buscamos el diálogo, ¿no? Y perfiles como tú, políticos como tú, que precisamente sois libres en el sentido de que tenéis una oposición, tenéis una posición también en la administración pública y que un buen día decís, pues, no sé si habrá filtrado o no habrá filtrado, por cierto, no te han preguntado, no te han preguntado la gran pregunta, no te han hecho, no sabemos qué ha pasado con el novio de Ayuso, no sabemos, pero bueno, son chicos educados, como ves, que no han dado ese paso. Pero lo que sí que quiero decirte es que gracias por ese perfil, ¿no?, de políticos que aquí impulsamos, que sois libres y que un buen día decís, pues yo no paso por ahí, no paso por ese camino y me voy a mi posición. Cosa que otras veces pues no se puede hacer porque no tienen otro sitio donde ir, ¿no? Así que gracias y se tienen que ir ya a cenar. Entonces el subdirector del Colegio Mayor te quiere hacer la despedida. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, muchas gracias. Que muchísimas gracias, Juan, por pasar tu tiempo con nosotros, por invertir ese tiempo con nosotros. También las gracias a Jaime, Pepe y Álvaro por también dar un paso hacia adelante y presentar este acto. Y sobre todo me gustaría recalcar, de todo lo que se ha hablado, es la postura que tiene Juan ante la oposición, digamos, escuchar todas las opiniones y centrarte en lo que tenemos en común, lo que podemos aportar, en lugar de la confrontación y en ver en qué diferimos, en qué chocamos. Entonces eso es lo que me gustaría que cada uno se quedase, sobre todo. Y nada, que vámonos a cenar, que ya va a tocar. Muy bueno. Gracias. Sí, una foto también. Muchísimas gracias. Qué bueno. Muchas gracias.